Este es nuestro sistema NanoTouch Care de Medtrum, que está disponible en Uruguay hace poquitos meses y está compuesto por una bomba parche, un sensor con transmisor, y se maneja todo a través de una app en el celular, y también tenés la opción de manejarlo a través de un PDM o gestor que viene incluido en el kit inicial y disponible. También tenés la opción, si tenés un Apple Watch, ver acá toda la información respecto de cómo va tu glucosa y cómo de las alertas y las alarmas, pero las gestiones de la administración de bolos y demás se hace todo a través de la app del celular. Desde el relojito no lo podés hacer. En el sistema digamos, la app del celular se llama EasyPatch y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. La bomba parche está compuesta por la base de la bomba, que es la parte blanquita, esta que se ve acá, que es reutilizable, tiene una garantía de 4 años y no requiere carga, no tiene pila, no requiere carga. Y se une al reservorio parche. Este reservorio puede contener hasta 200 unidades de insulina. El mismo incluye una aguja de inserción de 5 milímetros de acero quirúrgico y tiene una batería intrínseca que se reemplaza cada vez que te reemplazas el reservorio, que repones el reservorio. Lo novedoso es que es sumergible hasta 2,5 metros por 60 minutos y el paciente se puede bañar, puede nadar, sin necesidad de desconectar el infusor ni nada del sistema. No requiere de pilas externas porque el reservorio contiene una batería intrínseca y lo novedoso, bueno, es que no tiene tubuladuras, es muy pequeña y cómoda para el paciente, lo que también permite utilizar más zonas de colocación. Las medidas son de 4 centímetros por 3 por 1 y tiene un peso sin insulina aproximadamente de 14 gramos y con insulina de 21 gramos. El sensor y transmisor es este que así es como se ve, es ultra delgadito, muy pequeño. No requiere de calibraciones obligatorias, pero el cuerpo médico que lo viene utilizando recomienda hacer una verificación una vez al día, por lo menos a la mañana. Tiene alertas y alarmas que son personalizables y un calentamiento una vez que el paciente se lo coloca aproximadamente de 1 hora, entre 30 minutos y 1 hora. En ese lapso el paciente tiene que cargarlo, el transmisor. El transmisor es un componente que es reutilizable. Acá se ve chiquito como viene con un cable que es el cargador y hay que cargarlo cada vez que se reemplaza el sensor. Tiene una duración aproximadamente de 10 días, entre 10 y 14 días, y un MAR de 9,7. Y da información al sistema de la glucosa del paciente cada 2 minutos, o sea que es un monitoreo continuo realmente. La relación del sistema con la app del celular es a través de Bluetooth, y si utilizan opcionalmente el PDM, que es este gestorcito, es a través de radiofrecuencia. Si el paciente decide usar el gestor, no puede usar al mismo tiempo el celular. Puede usar o uno u otro, y el switch lo puede hacer cuando se cambia el reservorio parche de la voz. También está la opción, que acá se ve más adelante, la opción de que los cuidadores, los familiares, puedan tener una app del celular y ver absolutamente todas las alertas, las alarmas, cómo está la glucosa del paciente y demás. Lo que no puede hacer es gestionar nada, toda la gestión se hace desde el celular del paciente, pero pueden estar al tanto de cómo viene la cosa con el familiar. Después de que el paciente está cierto tiempo en el sistema, hay reportes que a través de una aplicación en la computadora que se llama EasyView Personal, el paciente se lo puede descargar
y puede ver absolutamente todo, cómo fue la gestión en ese periodo. Permite compartir automáticamente los datos de la bomba y de CGM y ofrece a los profesionales de la salud informes detallados, fáciles de comprender, interactivos. El médico también, obviamente, tiene la posibilidad de bajarse la aplicación esta que se llama EasyView Pro y ver absolutamente todas las mismas pantallas. Que acá, por ejemplo, tenemos el dashboard, que es muy similar al de la bomba que actualmente están utilizando. Podemos ver la insulina, si fue cuánto fue porcentaje por bolo y cuánto fue por basal. Acá podemos ver por día lo que sucedió, o podemos poder ver por semana. Por ejemplo, acá el paciente estaba cruzando una hiperglucemia y vemos cómo el sistema corrigió con la basal y con los autobolos de corrección acá abajo para lograr estabilizar. Y bueno, ahora mi compañera Carol va a explicar un poco cómo es mínimamente el tema del algoritmo. Hola, buenas tardes. Bueno, para contarles un poco de cómo funciona lo que es el camino hacia la automatización, como todas las bombas que hay en el mercado, tiene un modo de inicio, un modo manual, en el cual lo que se va a hacer es configurar conjunto con el equipo médico todo lo que tiene que ver con el patrón basal, la calculadora de bolo, el ratio insulina-carbohidrato, el factor de sensibilidad a la insulina, la glucosa objetivo y la duración de lo que es la insulina activa. También se puede configurar lo que es la alerta y alarmas y también está la opción de poner suspensión predictiva por glucosa baja o suspensión por glucosa baja. Eso va a depender de lo que se decida en conjunto con el equipo médico. Pasadas las 48 horas a 7 días, darle un tiempo a lo que es el algoritmo para que empiece a aprender cómo se comporta el paciente, es que se puede ingresar a el automode, que es el modo automático. Para esto hay 3 requisitos. Primero, que la dosis total diaria de insulina del paciente tiene que ser mayor a 10 unidades. El peso del paciente tiene que ser mayor a 22 kilos y se tiene que definir lo que es el target glucémico hacia el cual el algoritmo va a apuntar, que puede ser entre 100, 110 o 120. Una vez que el paciente ya esté en este automod, pasado el mes, los 2 meses, entre 30 y 60 días más o menos, es que puede incorporar una nueva función que se llama Automil, que el Automil tiene un poco por objetivo reducir lo que es la carga mental de estar constantemente contando hidratos de carbono. Entonces, a través de los iconos que podemos ver ahí de comida, cada uno de ellos tiene un rango predefinido de hidratos de carbono. Entonces, el paciente lo que va a tener que hacer es indicar previo a la comida el tipo de comida que va a hacer y se va a dar una respuesta insulínica frente a la cantidad de carbohidratos. Bueno, un poco profundizando un poco más en lo que es el automod, es el nombre que utiliza Medtrum para este sistema híbrido de asa cerrada, que se compone por lo que es la corrección automática de insulina, con la autobasal y los autobolos de corrección, y la dosis manual de insulina, que vendría a ser lo que es la utilización de la calculadora de bolo. Todo este automodo es controlado por un algoritmo que se llama APGO, que también es mismo creado por Medtrum, que lo que va a hacer es ajustar de manera automática la administración de insulina cada 2 minutos en respuesta a lo que es la tendencia de glucosa, las lecturas del CGM y la insulina activa del paciente. Y obviamente considerando el target glucémico que se seleccionó anteriormente. Y esto es un poco más en profundidad de lo que les comentaba recién del tema del automil, del anuncio de comidas, que tiene por objetivo bajar lo que es la carga mental de hidratos de carbono, que plantea 4 opciones predefinidas basadas en rangos estimados de hidratos de carbono, que son desayuno, almuerzo, cena, que el rango es entre 20 y 80 gramos de hidratos de carbono, y después snack, que es entre 5 y 20 gramos de hidratos de carbono. Si el paciente va a ingerir menos de 5 gramos de hidratos de carbono, es recomendable que no anuncie, y de lo contrario, si el paciente va a consumir una cantidad mayor a 80 gramos de hidratos de carbono, se recomienda utilizar la calculadora de bolo.
es muy importante que se sepa que sigue siendo importante anunciar las comidas previo a consumirlas. Siguiente. Bien, gracias, Carol. Ahora nos va a contar la experiencia que Rodrigo Carnero, el doctor Rodrigo Carnero, tiene en Argentina, que ya él tiene varios pacientes con este producto, con esta bomba. Ahora dejar de compartir. El doctor Rodrigo Carnero es coordinador del Comité de Tecnología de Innovación de la SAD y es quien realizó un estudio con la bomba Metrum en Argentina. Por eso un poco es el invitado a contarnos un poquito sobre esta. Te damos la palabra, Rodrigo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno ver un montón de caras conocidas que hace poquito estuvimos juntos. Así que un placer. Bueno, voy a compartir. La idea es, en algunas diapos por ahí voy a ir un poco más rápido, porque ya las mostraron, y la idea es mostrarle un poco la experiencia nuestra en Argentina y contarles cómo es que funciona el algoritmo. Específicamente esta charla no la armé para contarles el algoritmo exactamente cómo funciona, porque eso sería como mucho más largo, pero les voy a mostrar cómo es que funciona y digamos, algunos casos clínicos y algo de la evidencia que hemos logrado en el último año utilizando este sistema. Cualquier cosa que tenga una duda me pueden parar y la aclaramos en el momento. Bueno, este soy yo, para el que no me conocen, no vamos a entrar mucho en mí. La agenda va a ser un poco los componentes que ya los mencionaron, la función del sistema, la experiencia actual en donde estamos hoy y un poco de sesiones de preguntas. Yo ya armé unas preguntas con unas respuestas de todas las que me han ido haciendo de todos los simposios que hemos dado. Entonces voy a como preguntar y autorresponderme y después dejamos para el final las que no se hayan, todas las preguntas que quieren hacer. Un poco estos sistemas automatizados, ustedes ya tienen experiencia con 780, pero vienen a hacer esto, ¿no? El paciente con diabetes tipo 1, cuando se levanta a la mañana, tiene que pensar qué glucosa tiene, qué voy a desayunar, después qué voy a almorzar, qué glucosa tengo, qué voy a cenar, qué glucosa tengo, qué voy a merendar. Y así sucesivamente, si hace ejercicio, pensar qué es lo que va a pasar, ver su reporte, y después cuando se va a dormir, de nuevo, ver el reporte. Entonces, toda una gran carga mental. Sabemos que los sistemas automatizados AID han venido a descargar esto y el sistema Metrum tiene una descarga más todavía, que es este AutoMil que les vamos a explicar. Las guías que tenemos hoy, la Endocrine Practice, las guías ADA, las guías NICE, guías IPAD, todas nos hablan de que el gol estándar de tratamiento para diabetes tipo 1 es los sistemas automatizados. Entonces, debemos pensar quién es nuestro candidato ideal. Pacientes con diabetes tipo 1, claramente, niños, adolescentes y adultos, todos. Las 4 guías que les mostré nos dicen que niños, adolescentes y adultos en cualquier momento de su vida son candidatos al uso de un sistema automatizado. Obviamente los pacientes tienen que tener cierta educación previa en tecnología, en conteo de carbohidratos, en anticipación de bolos, en el conocimiento de su enfermedad y su cuerpo. Por otro lado, no es necesario que los pacientes pasen de MDI a una bomba sin sensor o una bomba no automatizada para que luego pasen a un sistema de automatización. Ya, todas las guías nos dicen de que si el paciente lo necesita, puede pasar directamente de un EDI a sistema automatizado. Y luego está la opinión del paciente, si realmente le interesa o no. Este tipo de sistemas sabemos que mejoran la calidad de vida, pero si el paciente no está convencido, pueden llegar a empeorarle la calidad de vida. Por eso es algo que hay que ofrecérselo, contarle que el paciente lo vaya como madurando hasta que llegue el momento en el que esté totalmente decidido. Y hay veces que llegan pacientes a nuestro consultorio que quieren directamente el sistema. Un poco para hacer una revisión de esto muy rápidamente, les traje 2 metaanálisis que me parecieron súper interesantes. Este metaanálisis
en niños y adolescentes nos habla de que los sistemas AID proporcionan una gran eficacia en el aumento del tiempo en rango, una reducción de la hipoglucemia y un aumento de la hemoglobina glicosilada. Pero me pareció mucho más interesante porque en 9.000 pacientes lo que apuntaba este metaanálisis era, a ver, ¿qué cosas mejoraban más allá de estos parámetros que conocemos? Y hay un 63% de la reducción de la angustia por diabetes en los pacientes, una reducción de 42% del miedo a la hipoglucemia, una mejoría de la hipoglucemia inadvertida, mejoría de la calidad de vida en adultos, niños y adolescentes, y mostró una mejoría en la calidad de sueño. Entonces, claramente, este tipo de sistemas mejoran la calidad de vida del paciente en todos sus aspectos. Sabemos que los sistemas de AID, las ventajas son mejor control glucémico, reducción de hipoglucemias, menor carga mental, mayor flexibilidad, mejora la calidad de vida. Como desventajas son el costo y no son la cura, pero bueno, eso creo que son desventajas menores en el momento actual. Un poco la clasificación de bombas, hoy tenemos, esta es la nueva clasificación de bombas de insulina, tenemos la bomba convencional, la bomba parche y la bomba implantable. Entonces, hoy Metrum estaría ubicada acá, dentro del lado de las bombas parche, automatizada, con una asa cerrada híbrida. Y si nos vamos dentro de todas las bombas parches que hay en el mundo, que son un montón, Metrum lo tenemos ubicado en este grupo, el Easy Patch Pump, que fue la primera, la cual funcionaba como una bomba conectada al sensor y comparada antihipoglucemia, y el sistema NanoTouch Care, que está desde el 2021 y que primero tenía su modelo A7 y ahora tiene el modelo A8, que es el que tenemos en Uruguay y en Argentina y en gran parte de Europa. Un poco lo que ya nos presentaba Alejandra anteriormente, el sistema NanoTouch Care está compuesto, como les mostró ella, por la bomba, que es esta parte blanquita, que sería como el cerebro de la bomba, es la base, se le llama base de la bomba. Esto es lo que es reutilizable, pesa aproximadamente 21 gramos, como lo dijeron, con insulina. Y luego tenemos el reservorio parche, que es esta parte gris, que es donde tiene la batería intrínseca, que incluye la aguja y que se cambia cada 48 o 72 horas y tiene hasta 200 unidades de insulina, prontamente por llegar para fin de año, por lo menos en Argentina, el reservorio con 300 unidades de insulina. Entonces ahí tenemos la bomba completa, con su aguja su cánula de acero de 5 milímetros. Sinceramente yo la tuve durante 14 días utilizándola y no se siente la bomba. Hoy justamente en mi clínica comenzamos un preceptorship que dura 2 días con un grupo de 8 médicos que vinieron a aprender a utilizar la bomba y arrancamos programando la bomba y poniéndose la bomba a cada uno de ellos y la van a tener puesta durante 2 días y cada uno dijo que sinceramente no se siente ni la inserción de la aguja ni tenerla puesta. Cosas que pesan menos de 21 gramos. La bomba Metrum, en Argentina 5 monedas de 1 peso, que ya no las vemos más porque no nos alcanza ni para comprar un caramelo. Un Kinder, una barrita Kinder, creo que ustedes también la tienen. Y algunos dicen que el peso del alma es 21 gramos también. Los reportes que ya se los mostraron, el sistema Automode, que ya hablaron un poco, pero vamos a profundizar en esto. Y quiero rescatar que el sistema Automode, con su algoritmo APGO, administra la insulina en forma automática cada 2 minutos. Y eso es una característica diferencial con otros sistemas. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta y lo voy a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque el sensor tiene lecturas cada 2 minutos y el algoritmo se ejecuta cada 2 minutos. La bomba a la que estamos nosotros acostumbrados a utilizar, el sensor mide cada 5 y ejecuta cada 5 minutos. Por lo tanto, es un algoritmo más agresivo. No es más agresivo, no es que va a generar mayor riesgo de hipoglucemia, sino que es más agresivo en cuanto a la atención que tiene, porque son 2 tipos de algoritmos distintos. La bomba de Medtronic
es un algoritmo que se llama PID, y que está fusionado con otro algoritmo que es parte de un algoritmo FaciLogic, se llama. Y el algoritmo de Metrum es un algoritmo PMC, que es otro tipo de algoritmo, con componentes FaciLogic completos. Entonces, le permite tener mayor predicción en cuanto a lo que va a ocurrir, por lo tanto, le permite tener generación de respuestas más rápidas. Como les contaron, para ingresar a AutoMode necesitamos más de 10 unidades de insulina, de dosis diaria total, que el paciente pese más de 22 kilos y definir el target glucémico. El camino de la automatización, que también se los mostraron, rápidamente hay que configurar el patrón basal, la calculadora de bolo. A las 48, de 48 horas a 7 días se puede activar el modo automático en nosotros. Hoy en nuestra clínica, a las 72 horas los pacientes están pasando ya directamente a modo automático. Y luego de 30 a 60 días pueden comenzar este modo AutoMill, que es la parte para mí muy interesante que tiene el sistema, que ya se los voy a explicar bien rápidamente. Entonces, ¿cómo trabaja este AutoMode? Básicamente, la dosis diaria total de insulina en sus índices basales máximos y mínimos se actualizan diariamente. Cada 24 horas se actualiza esos índices y las respuestas, y va a llevar a el objetivo que hayamos programado, 100, 110 o 120, esto ustedes ya lo conocen. Y el algoritmo toma una decisión cada 2 minutos para infundir o no infundir insulina. Estas barras, a ver, voy a poner el puntero. Estas barras que tenemos acá, verdes, son grupos de bolos de basal acumulados en media hora, porque como da un bolo cada 2 minutos, es imposible poner una barrita cada 2 minutos, entonces están acumulados a lo largo. Pero si uno va con el puntero y se posiciona sobre cada una de esas barritas, le dice que entre tal hora y tal hora se ejecutó un automode basal de, por ejemplo, 1 unidad hora. ¿Estamos? Por ejemplo. ¿Cómo trabajan los autobolos de corrección? Los autobolos de corrección los vamos a ver de color celeste. Y también, cuando el auto basal no es suficiente para llevar la glucosa al target, 100, 110 o 120, y se prevé que la glucosa del sensor va a alcanzar 150, el algoritmo toma una decisión cada 2 minutos para ejecutar un autobolo de corrección. Esto también es distinto al algoritmo que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Por qué? Porque el algoritmo que estamos acostumbrados a utilizar dispara un autobolo de corrección cuando la glucosa cruzó los 120 y la autobasal no la puede compensar. En este caso, el algoritmo manda un bolo de autocorrección si prevé que la glucosa va a llegar a 120 en los próximos 30 a 60 minutos y prevé que la autobasal no lo va a poder compensar. Entonces, tranquilamente el paciente puede estar en 100 o puede estar en 95 y le puede dar un bolo de autocorrección, previendo de que no, con lo que tiene y con lo que está ocurriendo no lo va a cubrir. ¿Se entiende? Por eso vuelvo a repetir, es un toque más agresivo. La calculadora de bolo funciona como todo calculador de bolo. Tiene el factor de sensibilidad, el ratio, el objetivo glucémico y la duración de insulina activa, como toda calculadora de bolo, y ajusta de acuerdo a lo que el sistema tiene, de acuerdo a la autobasal, en base a la insulina activa, si dio autobolo o no dio autobolo. Lo que sí tiene en diferencia este sistema con el otro sistema que conocemos es que cuando el paciente se da un bolo por calculadora de bolo, el objetivo glucémico, la calculadora va a ir al objetivo glucémico y va a utilizar todo lo que está programado por el médico y luego el algoritmo va a hacer un ajuste. Distinto es a lo que en la bomba que estamos acostumbrados a utilizar, en donde el bolo manual del paciente, cuando está en modo automático,
el factor de sensibilidad lo decide la bomba, el objetivo es el que se seteó, y la duración de insulina activa es la que se seteó, pero el ajuste puede cambiar mucho el ratio y el factor de sensibilidad. En cuanto al ajuste, el anuncio de ejercicio, lo que tiene es igual que todas las bombas del mercado, lleva todo el target a 150 y es programable entre 30 minutos y 12 horas. Se ve con este icono y lo vamos a ver en la bajada de datos de esta forma. El anuncio de comidas o automil es cuando el sistema cuenta con esta función que permite que el paciente anuncie que va a comer sin tener que cargar carbohidratos. Y esto es otro algoritmo que corre sobre el algoritmo automático. O sea que tenemos un algoritmo que es el del automode, y cuando uno anuncia automil es otro algoritmo que corre arriba y que se despliega durante 3 horas y queda activo corrigiendo lo que el paciente necesita. Ahí pasemos a ver un poquito esto. Como les explicaron recién, tenemos dos formas de anunciar: desayuno, almuerzo, cena. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el icono, y lo que hace es anunciar una ingesta entre 20 y 80 gramos de carbohidratos. Parece un montón, ¿estamos? Pero ya van a ver que es simplemente el rango dentro del cual el algoritmo puede trabajar en forma segura y lo corrige muy bien. Si va a comer entre 5 y 20 gramos de carbohidratos, tiene que anunciar snack. Si va a comer menos de 5 gramos, eso lo corrige el algoritmo solo. Y si va a comer más de 80 gramos de carbohidratos, le recomendamos no usar automil y cargar lo que sea: 90, 95, 100, 120. Sabemos que comer más de 80 gramos de carbohidratos es difícil de corregir con una bomba, hay que usar otro tipo de estrategias, y que puede que la bomba le cueste corregirlo, pero lo termina corrigiendo. Siempre el automil, como todo bolo, administrarlo 5 a 20 minutos antes de la ingesta. Esto tiene que ver con la mecánica de la insulina en el tejido cerebral subcutáneo. Entonces, ¿cómo funciona el automil? Vemos acá que se anuncia el automil, se da el bolo, y ¿cuánta insulina da? Depende. ¿Depende de qué? Del target que hayamos seteado. Depende del ratio de carbohidratos que aprendió o que fue grabando el algoritmo, y depende del ratio que nosotros configuramos. El algoritmo siempre va a ir a parear contra el ratio que nosotros le hemos configurado al paciente. No es que lo va a usar, pero sí lo va a tomar como una referencia y después va a hacer el cálculo de lo que fue aprendiendo. Depende del historial de ingestas del paciente. Por eso cuando se activa el modo automático, recién después de 30, 60 días se puede activar el automil. ¿Por qué? Porque si el paciente fue cargando correctamente los carbohidratos, el algoritmo de automil por bloques horarios va aprendiendo la cantidad de carbohidratos por cada bloque horario que el paciente fue cargando, qué ratio tenía en esa hora, qué factor de sensibilidad tenía en esa hora, qué cantidad de insulina basal necesitó, qué cantidad de autobolo corrección necesitó. Todo eso va quedando grabado en el algoritmo y va entendiendo la cantidad de hidratos de carbono y respuestas que tiene el paciente en las distintas franjas horarias. Los seres humanos somos muy predecibles en nuestras ingestas. Entonces es bastante fácil de copiar, y además el algoritmo sigue aprendiendo a lo largo del tiempo después que fue activado. ¿Cuándo se dispara este automil? El primer bolo siempre se administra dentro de los primeros 30 minutos que fue anunciado el automil. Entonces el paciente anuncia automil, por ejemplo, almuerzo, y dentro de los primeros 30 minutos dispara parte del bolo, y luego permanece 2 horas y media activo. La ventana queda abierta trabajando en conjunto con el otro algoritmo según la glucosa del sensor, según la tendencia de esa glucosa, y durante ese tiempo la autobasal y el autobolo de corrección del modo automático siguen trabajando para ayudar al automil. Entonces, vamos a mostrarle cómo funciona esto.
Acá tenemos un paciente que anuncia un automil, ¿estamos? Y acá vemos que el paciente a las 13:30 horas anunció el automil y vemos que nos dice automil bolus de 2,25 unidades y además agrega un automode de corrección, un bolo automático de corrección de 0,05 unidades. O sea, el paciente activa el automil, se le da un bolo por automil, pero además el modo automático le da un plus extra porque el algoritmo del modo automático entiende de que no le va a alcanzar, en este caso, por ejemplo. Luego, a las 14 horas, si ven, hay un puntito muy chiquitito ahí, hay otro automil bolus de corrección de 0,05 unidades. Luego, a las 14:30, otro automil bolus de 0,30. Y fíjense cómo la basal también va jugando, ¿no? Acá teníamos basal baja, acá sube la basal, da este autobolo de corrección de automil, da este otro automil de corrección, sube la basal, acá baja la basal y da otro automil de corrección. Y todo esto, fíjense cómo va la glucemia excursionando. Acá da uno de 0,25 a las 13 horas. Acá fíjense que para de infundir basal, aumenta basal acá, y acá sobre el final da un automil bolus de corrección de 0,5 con un bolo de autocorrección de 0,5, y fíjense que acá ya a las 17 horas el automode de corrección y el autobolus ya desapareció. O sea que el automil estuvo activo durante 3 horas, y este es el trabajo que hace el automil. ¿Vamos? Es un bolo por algoritmo que se divide en múltiples bolos trabajando sobre el algoritmo automatizado que sube y baja basal y que además lo ayuda con autobolos de corrección. Espero que haya sido entendido, pero es lo más gráfico que yo lo puedo mostrar. Esta es la mejor forma de mostrarles cómo es que actúa el automil, y esto es porque a lo largo de los 30 a 60 días va grabando las respuestas. Entonces es muy fácil para el algoritmo cubrir una comida entre 20 y 80 gramos de carbohidratos, porque va como dando distintos bolos de corrección, porque sabe que el paciente comió, sabe que hay una tendencia, es un algoritmo Facilogic que está muy atento a la tendencia de la glucosa, entonces va disparando de acuerdo a la tendencia de subida de la glucosa del sensor. Entonces, ¿cómo trabaja el modo automático del sistema NanoTouch Care? Tiene autobasal, tiene autobolo de corrección y tiene el automil. Es todo completo. Cuando se activa el automil, el paciente también puede dar un bolo manual. Fíjense que este celeste, acá el paciente cargó carbohidratos, este acá no se alcanza a ver, se ve azulcito acá y se ve que puso 10 gramos de carbohidratos. O sea, cuando el paciente tiene el automil activado, también puede dar bolos manuales si decide. ¿Estamos? O sea, eso no es que hace una cosa o la otra, se pueden hacer las dos cosas. Objetivos en el automode y en el automil. El auto basal es 100, 110 y 120. Cuando ponemos un objetivo temporal, la autobasal va a ir a 150. Los autobolos de corrección van a ir al target glucémico seteado. Estamos en 100, 110 o 120. Y el autobolo de corrección, cuando hay un objetivo temporal, va a ir a 150. Hasta acá es muy parecido al sistema que ya conocemos. Una diferencia es esto: las correcciones iniciadas por el usuario, el bolo manual que se da el usuario, que se ve de color azul, como le mostraba recién, en la otra bomba va a ir a 150 cuando ponemos un objetivo temporal. En este caso, cuando se pone el objetivo temporal, el bolo manual va a ir a lo que se seteó en la configuración. O sea que si nosotros seteamos 100, 110 o 120, el bolo manual lo va a llevar ahí. ¿Estamos? En eso hay que siempre tener cuidado y hablar con los pacientes y explicarles que si están en modo ejercicio, en modo temporal, hay que tener cuidado con el bolo manual, porque no lo va a llevar a 150, lo va a llevar un poco más abajo. Y el automil, cuando ponemos objetivo temporal, el automil sí lo va a llevar a 150.
Calculador de bolus versus Automil. Cuando el paciente usa la calculadora de bolo, o sea, se da un bolo manual, la calculadora usa los parámetros configurados, el ratio, el factor de sensibilidad, el objetivo, 100, 110 o 120, y la insulina activa. Y rastrea la insulina del automode y los bolos previos para ver si eso hay que acomodarlo o no. Cuando el paciente anuncia un Automil, el sistema utiliza el ratio de carbohidratos aprendido en cada fracción horaria para lo que el sistema fue viendo de los distintos ratios que tenía el paciente en las distintas horas, y eso se va reconfigurando día a día y lo compara contra el ratio configurado, el ratio que le hemos puesto nosotros. Entonces, el algoritmo tiene como un parámetro de decir, che, mi cálculo es que tiene un ratio de 8, pero el médico está configurando 10. Bueno, a ver, lo voy a ver, y eso es una forma que nosotros tenemos si queremos hacer que el algoritmo cambie en algo y sea un poquito menos agresivo, en el caso de que, por ejemplo, el paciente cambie una dieta o cambie la actividad física, ahí ya lo vamos a ver. Tiene en cuenta la insulina activa administrada previamente y utiliza el target glucémico configurado. Entonces, un poco pasando a la experiencia que tenemos en Argentina, nosotros hicimos en el año pasado, en realidad el año pasado no, el anteaño, en el 2023, antes de que se largara a la venta el producto en Argentina, nos dieron 20 bombas para hacer este trabajo. Entonces, hicimos 20 pacientes entre 7 y 45 años que tenían una hemoglobina glicosilada no mayor a 8, y lo que hicimos fue durante 120 días utilizarlos con modo automático y luego 30 días más en donde los pacientes solo utilizaban función Automil. Después de 3 meses de usar el modo automático, usaban solo el Automil. Como resumen, después, ahora les voy a mostrar rápidamente el trabajo, lo que tuvimos fue que aumentó el tiempo en rango, no hubo aumento del tiempo bajo rango, y nosotros hicimos 2 cuestionarios de calidad de vida, el TRIM-D y el DTQS, que nos dieron una alta satisfacción de usuario en un 96%, y en un 89% les mejoró la calidad de vida de acuerdo a estos cuestionarios validados internacionalmente. Entonces, ¿qué nos mostró este primer trabajo que hicimos? Es que los pacientes, en general, todos los pacientes, sin discriminar entre adultos y mayores, entre adultos y menores, comenzaron con un tiempo en rango de 61%, el tiempo bajo rango era de 2%, y fíjense que a lo largo de los meses, este es pre-automode, a los 15 días del automode, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y esto ya al cuarto mes con el Automil. Luego de 3 meses los pacientes pasaron del 61% de tiempo en rango a 71%, con 2% bajo rango, y al terminar el cuarto mes utilizando solo Automil, el Automil lo subió del 71 casi al 73%, sin aumentar el tiempo bajo rango, pero interesante es que el Automil los ayudó también a bajar el tiempo sobre 2.50, algo súper interesante. Por otro lado, en los menores de 18 años vimos algo parecido también, comenzaron con un 63% de tiempo en rango, a los 3 meses tenían casi 71% de tiempo en rango, y al activar el Automil durante 30 días subió a 72.4, casi 73% de tiempo en rango, y de nuevo vimos lo mismo en los menores de 18 bajo el tiempo sobre 2.50 sin aumentar el tiempo bajo rango. El tiempo en rango ajustado 70-140, fíjense que los pacientes comenzaron con un 37%, casi 38%, entre 70 y 140, y a los 3 meses estaban en 48.3%, y al cuarto mes, utilizando el Automil, subieron casi al 51% del tiempo en rango entre 70 y 140. En los menores de 18, igual, 50.2% utilizando el Automil a los 4 meses, y lo que
creo que no lo traje acá, no lo traje, pero algo que súper interesante es que los menores de 18 años, el 60% de los menores de 18 años alcanzaron el tiempo 70-140. Eso es súper interesante y más usando un auto 1000 en el cual no cuentan carbohidratos. ¿Cómo estamos hoy en Argentina? Los pacientes que llevan un mes de tratamiento tienen un 73% de tiempo en rango. A los 3 meses tienen 73% de tiempo en rango. A los 6 meses tienen 73% de tiempo en rango y a los 12 meses tienen 74% de tiempo en rango. Hoy en Argentina tenemos cerca de 245 pacientes en tratamiento y fíjense que los tiempos en rango rondan en promedio por ahí. En el ATTD de este año presentamos la continuidad del estudio de los pacientes con los cuales hicimos el inicio. Entonces vimos de esos pacientes por cuestiones de obra social, comenzaron 20 pacientes y lograron completar el año para cuando cerramos este estudio 14 por cuestiones de autorizaciones de las obras sociales y prepagas. Pero fíjense lo interesante de esto. El tiempo en rango 70-180, como les mostré, comenzó en 61 y al año continuaba en 74%. La hemoglobina glicosilada 6,7, el tiempo en rango 70-140, 37, como les mostré al principio, y al año 54,9%. ¿Y qué es lo que nos muestra de que usan mucho Auto1000? Fíjense esto, la carga de carbohidratos. La carga de carbohidratos, los pacientes comenzaron al comienzo con su bomba en un promedio de 160 gramos de carbohidratos cargaban, y fíjense cómo fue bajando, 140, a los 6 meses cargaban 21 gramos de carbohidratos. Eso no quiere decir que comían 21 gramos de carbohidratos, quiere decir que no cargaban en la bomba carbohidratos porque se daban Auto1000. Luego 50 y ahí sobre el final estaban ya algunos cargando un poquito más, 100 gramos de carbohidratos. Eso quiere decir que usaban un 50% de Auto1000, un 50% de carga manual. Otro trabajo que presentamos este año en ATTD es cómo nos había ido con otro grupo de pacientes que recién habían comenzado, distinto a este que estábamos evaluando, durante los 3 primeros meses. 35 pacientes durante los 3 primeros meses y lo que vimos es que comenzaron con una hemoglobina glicosilada de 7,4 y al tercer mes tenían 6,8, que el tiempo en rango 70-140 comenzaron con 37,5 y a los 3 meses tenían 51% y que el tiempo en rango 70-180 comenzaron con 60,5 y a los 3 meses tenían 73. Fíjense, lo interesante de esto es que el grupo de tiempo en rango 70-140, el 76% de los pacientes lograban un porcentaje más del 70% y el grupo de tiempo en rango 70-140, el 59% de los pacientes lograba más del 50% del tiempo 70-140. O sea, este es otro grupo distinto al que les mostré primero. Entonces, con esto claramente tenemos la evidencia que es un sistema que funciona bien y que rápidamente los pone en rango. Sobre todo, fíjense que al comienzo 37% de tiempo en rango 70-140 y al mes ya tienen el 50% del tiempo en rango 70-140. Dato de la experiencia argentina para tener en cuenta, la hemoglobina glicosilada promedio fue de 6,8 al finalizar y habían comenzado con 7,4. 72,4% de tiempo en rango 70-140, 50,2% de tiempo en rango ajustado. Tiempo bajo rango promedio fue de 1,8 y el Auto1000 ayudó a subir el tiempo en rango y el tiempo en rango ajustado tanto en menores como en adultos. En resumen, es sumergible, es de manejo sencillo, tiene una cánula de 5 milímetros que es casi imperceptible para los pacientes, es muy liviana y facilita mucho el uso y tener en cuenta que es un algoritmo con correcciones y mediciones de su sensor cada 2 minutos. Y estas son un poco las preguntas que a mí me fueron haciendo a lo largo de los simposios que he dado en este último año y medio. ¿Desde qué edad es posible utilizar este sistema? Está aprobado en Argentina a partir de los 2 años. La experiencia argentina recomendamos utilizarlo a partir de los 7 años en forma automatizada. Entre los 2 y los 7 años
En algunos pacientes hay que ver bien en quién los automatizamos. Se puede utilizar en mayores de 2 años. No recomendamos automatizarlo hasta que estén cercanos a los 6, 7 años o que pesen más de 22 kilos y usen más de 10 unidades de insulina diaria total. Les quiero mostrar Valentino, paciente de 9 años, 28 kilos, 4 años de diagnóstico de su diabetes. Esto es lo mejor que podía dar Valentino, 49% de tiempo en un rango, 21% de tiempo sobre 250, 3% bajo rango y fíjense una variabilidad glucémica del 44%. Este era un poco el día de Valentino. Claramente, fíjense estos picos acá es cuando va al colegio, incontrolable en el colegio. Pusimos la bomba, fíjense cómo está Valentino hoy. 72% de tiempo en rango, 0,4 bajo rango y 26% y 10% por encima de 250. O sea, un cambio brutal el que tuvo Valentino. Estos son los días de Valentino hoy, mucho más estables. El paciente puede darse el bolo solo, porque sabe cuánto va a comer, el papá le dice a la maestra y la maestra lo carga en el teléfono de Valentino. Prontamente estamos por activar el Automil en él y también va a facilitar mucho la situación de que ya simplemente ni siquiera tienen que cargar carbohidratos, solo deslizar el Automil y darle el OK. ¿Se puede usar bombas sin monitoreo continuo? Como les decía, sí se puede a partir de los 2 años. Yo tengo un par de pacientes que tienen 2 años y medio, 3 años y medio, en lo cual lo combinamos con el sensor freestyle libre y se puede utilizar y funciona muy bien. No automatizada, pero sí, por ejemplo, sabemos que las lapiceras de medio punto, solo lo menos que le podemos dar es 0,5. Y hay veces que un niño de 3 años necesita 0,2 unidades de corrección y eso se lo puede dar una bomba. Esta bomba pesa 21 gramos, es súper chiquitita, es muy fácil y muy portable. ¿Qué diferencia hay con otros sistemas disponibles en el mercado? Un poco, estos son los sistemas que hay hoy, no en Argentina ni en Uruguay, pero sí son los que hay en el mundo, y los resultados que muestran los estudios de todos los estudios es que el tiempo en rango que logran todas estas bombas es entre 70 y 75 y el tiempo en hipoglucemia, tiempo bajo rango, entre 1 y 2%. Es lo mismo que muestra Metrum y que venimos mostrando nosotros con nuestros trabajos. ¿Qué hardware tenemos hoy disponibles? Bueno, tenemos que Diabeloop tiene el algoritmo en un equipo separado, tenemos que 780 y Control IQ tienen el algoritmo dentro de la bomba, o sea que es una bomba y que hay que sacar la bomba y manipular la bomba para dar el algoritmo. Tenemos que CAMPS y Metrum tienen el algoritmo dentro de un teléfono y se maneja desde el teléfono. Y tenemos que Omnipod se puede manejar del teléfono, pero por ahora tiene un controller que necesita unirse con el teléfono, entonces hay que llevar como más aparatos. Comparador contra Uruguay, fíjense, ¿qué tienen ustedes en Uruguay? Tienen Metrum y tienen otra marca, la otra marca tiene tubuladura, pesa 5 veces más que la bomba de Metrum, no tiene Automil, da bolos de autocorrección, los dos dan bolos de autocorrección, los dos tienen autobasal, los dos tienen objetivo glucémico a 100, 110 y 120, los dos tienen ejercicio, digamos, modo de ejercicio a 150. Lo que tiene la bomba de Metrum es que en el modo ejercicio, si va muy por encima, puede tener autocorrección activa, en cambio en la otra bomba no. Las cánulas son de 6, 9 y 13 milímetros, en cambio en Metrum son de 5 milímetros, eso quiere decir claramente que hay menos lesión del tejido celular subcutáneo. El comparador es sumergible hasta ahí nomás, es mojable. Ahora, Metrum es sumergible, se puede nadar. Ya les voy a mostrar, tengo pacientes que compiten en natación y lo usan sin ningún problema, se pueden bañar y en el verano pueden ir a la playa, pueden ir a la pileta sin tener que sacarse la bomba. ¿Qué pasa si me alejo o se me apaga el teléfono? ¿La bomba deje de funcionar? No, no deje de funcionar. Los primeros 30 minutos el sistema continúa funcionando de la misma forma.
Y luego de 2 horas y 30, si sigue infundiendo insulina, porque en esta cabecita, donde está digamos, el CPU de la computadora, se almacena toda la configuración y puede seguir conectado por Bluetooth con el sensor y va a seguir por 2 horas y media utilizando la última configuración y las últimas respuestas que tuvo del modo automático. Ya después, pasadas las 3 horas, deja de estar automatizada y pasa a modo manual, a lo que nosotros teníamos, o sea, va a la basal programada por nosotros. Puede haber una oclusión en el sistema, claramente que puede haber una oclusión, pero mucho menor, porque como tiene una aguja metálica y es muy cortita y es recta, no se acoda. Entonces, no hay oclusión por acodamiento. Puede haber muy rara vez una oclusión en la punta del catéter, pero lo hemos visto muy raras veces, pero hay oclusiones. El sistema alerta como todo, suena una alarma y se pone el círculo en rojo y suena alarma de oclusión y dice oclusión detectada. ¿Se puede usar la bomba en deportes acuáticos? Sí, señor. 2,5 metros de profundidad durante 60 minutos. Esta es mi paciente Josefina, que ya les voy a mostrar el caso. Ella fue una de las primeras que se puso la bomba en Argentina porque fue parte de nuestra experiencia antes de lanzarse al mercado. Y yo elegí a ella porque ella entrenaba 3 veces por día natación y competía una vez a la semana en natación y no tuvimos nunca un problema con la bomba. ¿Se puede manejar la bomba en forma remota? No. A ver, se puede manejar en forma remota en el sentido de que el paciente lo maneja desde el teléfono. El que tiene el Easy Follow no puede dar bolos, que es algo que preguntan mucho los papás. Che, ¿yo le puedo dar desde mi casa el bolo? No, no se puede. Nadie puede dar un bolo en forma remota, excepto el paciente que lo da en forma remota desde su teléfono. ¿Se puede un paciente operar utilizando la bomba? Sí, sí se puede. El paciente puede utilizar, según el criterio médico, si el médico se lo quiere bajar, si la cirugía es de bajo a mediano riesgo, se puede utilizar. Hace unos meses atrás, el 4, acá está la fecha, el 27 del 4 del 2025, una paciente mía de 29 años, útero bicorne, tenía que ir a cirugía para luego buscar fertilidad y lo que programamos fue el día previo a la noche, ella tenía un target, el objetivo glucémico era en 100, a la tarde, a las 21 horas, lo pasamos a 110. Al día siguiente, la paciente comienza 2 horas antes de su cirugía, puso el objetivo temporal. La cirugía fue a las 9 de la mañana. Se mantuvo, cuando terminó la cirugía, como la paciente tenía que seguir en ayunas, volvió a activar durante un par de horas más el objetivo temporal de 150 y mantuvo el objetivo de 110 durante todo el día hasta el otro día, que cuando empezó a comer, la paciente luego a la tarde, acá, fíjense, esto que se ve acá es un cambio de parche, se le venció el parche, lo cambió, hizo esa pequeña hiperglucemia luego el cambio del parche y ahí volvimos el objetivo a 100 y volvió a estar totalmente estable sin problemas. Entonces, ¿se puede operar? Sí, se puede operar en pacientes entrenados, en un staff médico entrenado, el anestesista entrenado, pero esta paciente tuvo una cirugía de útero bicorne sin ningún problema con la bomba puesta. ¿Puede el Automil cubrir ingestas ricas en grasas y proteínas? Sí las puede cubrir. Este es un caso. El Automil la puede cubrir. Obviamente que si se come unas costillas de cerdo con barbacoa, papa frita y cheddar, como es este caso, cualquier sistema se le va a ir, pero fíjense cómo el Automil anunciado hace esta hiperglucemia y da bolos de autocorrección hasta que lo trae al rango normal y lo mete dentro del rango. ¿Estamos? Entonces, ¿puede cubrirlo? Sí, hay que tener
ciertas estrategias, se puede desdoblar el bolo con Automil, hay cierta estrategia, lo va a cubrir todo dependiendo la cantidad de grasa y proteínas. En este caso, es un paciente que comió un asado argentino con papa frita, huevo revuelto, y entonces era una gran cantidad de grasas y proteínas. ¿Es dificultosa la colocación de la bomba? Para nada. Súper sencillo. Fíjense, en el teléfono pongo nuevo parche, pongo la base de la bomba en el reservorio parche, le saco el aire que tiene la bomba adentro, expulso el aire, pongo junto a la insulina, pongo la insulina dentro de la bomba, pongo cebar desde el teléfono, se ceba la bomba, saco la llave de seguridad, saco la pegatina y coloco la bomba en cualquiera de estos sitios. Eso es toda la complicación de colocar la bomba. Una vez el paciente entrenado, no demora más de 5 minutos en colocarse la bomba. Administrar bolo luego, muy sencillo desde el teléfono. Esta es la aplicación del teléfono, van ahí donde dice bolo, cliquean donde dice glucosa y se les va a transmitir la glucosa del sensor, cargan la cantidad de carbohidratos y ponen, les dice cuánto le va a dar y está seguro que quiere, sí, quiero, deslizar y el bolo está pasando y el paciente lo ve de esta forma como el bolo comienza a pasar. Todo es muy sencillo. Para ir terminando, les muestro unos casos clínicos. Cecilia, 38 años, diabetes tipo 1, 15 años de evolución. Ella usaba el sistema Minimed 670, es bióloga, docente, investigadora del CONICET y tenía, fíjense, 73% de tiempo en rango con su Minimed 670, pero quería cambiar de sistema porque quería, le habíamos contado de este Automil, ella fue una de nuestras participantes al comienzo de esta experiencia y quería cambiar el sistema. Fíjense, Cecilia hoy, 86,2% de tiempo en rango. Ella es una usadora de full Automil, prácticamente usa Automil siempre. Le es muy sencillo porque es una persona que está mucho tiempo trabajando en el laboratorio y le era muy sencillo alivianar su carga mental. Se puede usar con la calculadora de bolo también, como les dije, el Automil, y puede usar calculadora de bolo acá, y son estos bolos que están acá. Y fíjense que acá están los 20 gramos de carbohidratos, 20, 30 gramos de carbohidratos acá. El camino para el Automil fue el de ella, ¿no? O sea, fue bolos manuales, muy calculados, la paciente muy regular en sus ingestas, carga los Automil, carga los modos de ejercicio, una paciente muy sistemática para que el algoritmo aprenda y pueda responder como les mostré, que usa full Automil y tiene 86-87% de tiempo en rango. Josefina es la que les conté. José, 18 años, diabetes tipo 1, con diagnóstico hacía 5 años, con freestyle libre y múltiples dosis. Ahora es estudiante universitaria. Cuando comenzó con la bomba estaba en el último año del colegio. Ella quería una bomba, pero no quería una bomba grande, una chica adolescente, no quería algo que se le viera. Entonces estábamos siempre en la lucha esta. Esto era lo máximo. Estamos hablando de una chica que es deportista, que competía en natación, que entrenaba 3 veces a la semana, que tenía una nutrición bastante adecuada con nutricionista por su deporte. Y esto es lo que podía lograr José en su adolescencia, en el último año del colegio. José, súper entrenadora, fíjense, entrena 2 veces a la semana, porque competía en natación. Hay días que hacía ejercicio de fuerza y otros días que hacía ejercicios en la pileta, otros días hacía ejercicios aeróbicos. Usa mucho el Automil. Esto es algo que se lo puse porque es para otra charla en algún momento. Es el uso del Automil y luego el anuncio de ejercicio. Cuando uno va a hacer un ejercicio,
nos puede conllevar a esto, al riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando uno va a anunciar cuando uno va a anunciar una comida y se va a dar un bolo pre-ejercicio, lo recomendado siempre es reducir, digamos, si va a comer 50 gramos de carbohidratos, cargarle a la bomba 25 gramos de carbohidratos para que justamente no entrar con tanta insulina activa al ejercicio. Bueno, el Automil hecho inmediatamente antes de un ejercicio muy aeróbico nos puede llevar a una tendencia a la hipoglucemia. Entonces, esto es algo que hay que ir aprendiéndolo. Ejercicio de fuerza y Automil, como todo ejercicio de fuerza, se puede ir hacia arriba. Fíjense que esto, luego da bolos de control y termina bajándolo. Hay que tener en cuenta esto, hay que hablarlo con el paciente también, hay que ver qué estrategia se usa. Por lo general, recomendamos no poner modo ejercicio cuando el paciente va a hacer un ejercicio de fuerza, o sea que va a ir a hacer carga y pesas, porque va a ser hiperglucemiante por lo general. Entonces, bueno, esto lo fuimos trabajando mucho con Josefina. Y esto les quiero mostrar, Josefina en la universidad, su mamá en otra ciudad. Fíjense, Josefina un fin de semana, ella viene muy bien. Esto es un viernes, súper bien, viernes a la noche, empieza un poco el descontrol, se va, acá hay previa, acá hay hiperglucemia durante la noche, luego fíjense que vuelve a su casa y duerme y se levanta recién a las 3 de la tarde, pero muy controlada. Luego ella come, tiene también un desvarío por este lado, pero después vuelve el lunes y vuelve a su rutina y fíjense cómo vuelve súper estable. Este tipo de sistemas en pacientes de este tipo son increíbles las respuestas que tenemos. ¿Qué nos dijo Josefina? Josefina hoy, 18 años, entrena, compite, ya menos porque está en la universidad, pero en la universidad viviendo sola, 82% de tiempo en rango. Recuerden que tenía 54% de tiempo en rango hace un año atrás. Y nos dijo, me dio libertad y seguridad. Para terminar, durante nuestra experiencia, acá la tenemos, 2 pacientes que comenzaron con nosotros, que son los casos que les mostré. Durante la experiencia argentina, el 98% de los pacientes indicó que era cómodo usar el sistema, el 89% afirma que el sistema mejoró su calidad de vida y el 100% quisieron continuar con el sistema NanoTouch Care y no se discontinuó ninguno. Así que bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Espero haber sido claro, no haberlos cansado. La idea era darles un pantallazo general sobre el sistema, así que estoy un poco abierto a las preguntas, a lo que necesiten. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias sobre todo, porque la verdad que estuvo muy buena la presentación de los dos, la primera parte técnica de Alejandra y toda la tuya, Rodrigo, y te adelantaste, por supuesto, con las preguntas habituales que pueden hacer, porque yo iba pensando cosas y anotando y las empezaste a contestar solo. Yo tengo una duda que es más para Alejandra con respecto a la legislación nuestra. El ministerio nuestro, ¿a partir de qué edad habilitó esta bomba? Al igual que en Argentina, la habilitó a partir de los 2 años, pero nosotros tomamos la experiencia de Argentina, que la están utilizando de manera automática a partir de los 7 años. Pero el Ministerio de Salud la tiene a partir de los 2. Gracias. De nada. Y decir que a mí lo que me sorprende más de esta bomba y que me gustaría probar, es lo del auto 1000, sin lugar a dudas, que es lo que le encuentro como la gran diferencia. Sí, es todo. Mira, yo quiero, a ver, lo que voy a decir, yo quiero que quede bien claro. No es porque me pagaron para estar acá, ni es porque hice un trabajo para Metrum y me pagaron para hacer trabajo. Yo me dedico a hacer investigación clínica, hago investigación para Novo, para Lilly, para cualquiera que me pida hacer un trabajo, yo se lo hago con un comité de bioética y está todo bajo control. No es ni mejor ni peor que cualquier otra bomba. Eso quiero que quede súper claro. Sí, es algo que a mí me cuesta mucho todavía después de 1 año y medio en Argentina, es hacerles entender que es otra bomba, que es otro algoritmo distinto. Por eso yo les aclaré
si quieren en otro momento, hoy a la mañana en el grupo este que tenemos que están haciendo la rotación con nosotros, tuvimos toda una mañana hablando de los distintos algoritmos que hay. Por eso les aclaré que la bomba que tienen ustedes, que es la misma que tenemos nosotros, tiene un algoritmo que se llama PID más partes del algoritmo Fuzzy Logic. Y esta es un algoritmo que se llama PMC más partes del Fuzzy Logic. Son dos algoritmos distintos. Entonces uno por ahí se tiene que interiorizar en el funcionamiento de estos algoritmos para saber que hay pacientes que les sirve más un algoritmo que a otros. Hay pacientes que se van a adaptar más a una bomba que a otra. Entonces, lo buenísimo es tener dos opciones, para que uno aprenda a usar las dos opciones y poder decirle al paciente, che, con esto te voy a ir mejor que con esto, o con esto te voy a ir mejor que con esto. Entonces, eso es lo fundamental que hay que entender, es que son dos algoritmos distintos, que trabajan en forma distinta, que uno no es mejor que el otro, le acabo de mostrar los resultados terminan siendo muy parecidos. Lo que hay que elegir es el paciente para eso. Es el paciente, ¿cuál es el paciente para mi algoritmo? Para este algoritmo. ¿Cuál es el paciente para esta bomba? ¿En qué se va a beneficiar? Silvana, Bien. ¿tenés una pregunta? Y buenas noches a todos. En realidad tengo pila de preguntas, pero no quiero ser egoísta. Entonces voy a hacer por lo menos dos. Una que quería preguntarte, Rodrigo, si el tema de los días, como en el caso de Josefina, la bomba no distingue y no logra el algoritmo distinguir entre un lunes con respecto a un domingo. O sea, Sí. es No eso no distingue, sí. está, porque eso estaría bueno, para que no le pasara los fines de semana lo que le No, pasa. no, pero a ver, lo que le pasó el fin de semana es porque ella descalabró. ¿Estamos? Eso es daño colateral con control controlado, digamos. O sea, es lo que uno pacta con un adolescente. O sea, ella vino todo bien, se fue de previa, se fue de joda, descontroló, se acostó a dormir. Yo te muestro, se acostó a las 3 de la mañana y se planchó la glucemia hasta las 3 de la tarde, 12 horas, súper plana, sin riesgo de hipoglucemia. Y a lo que voy es, al otro día, el lunes, arrancó como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque el algoritmo se resetea a las 12 de la noche y reajusta todo y arranca de nuevo. Claro. Y eso es muy Pero bueno. arranca como si todos los días fueran el mismo. No arranca como si el lunes es lunes y el martes es martes. A eso. Mira, no puse la diapo porque se hacía larga, pero podemos estar, si quieren, en otro evento, hablamos sobre el algoritmo completo y cómo se resetea. Pero básicamente el algoritmo lo que tiene es, y el automil igual, acordate que son dos algoritmos distintos. Resetea a las 12 de la noche en base a todo lo que te ocurrió en los últimos 30 días, en lo que ocurrió en los últimos 7 y en lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Tiene en cuenta todo eso y hace el recálculo. Entonces, el algoritmo entiende que lo que a vos te pasó en estas últimas 12 horas o 24 horas son excepcionales al resto. Entiendo. Entonces, al día siguiente no se va a volver loco y te va a tirar un recontrabolo. ¿Me entendés? Sí, sí, O sí. sea, ¿por qué? Porque justamente el algoritmo PMC con el Fuzzy Logic lo que tienen es mucho poder de predicción. ¿Estamos? Lo otro que me gustaría preguntarte, ¿no se les dio por profundizar en ese estudio que mostraste que empezaron cargando menos con el automil, menos cantidad de cargos, y después a los 12 meses de vuelta volvieron a cargar más cargos, como había 100 gramos, una cosa así, empezaron Sí. 140, en el medio hubo 50, 40 y después 100 de vuelta? Como, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué después de un tiempo de uso de la bomba empieza el paciente, la persona, Porque las personas de somos, vuelta? a ver, sí lo hemos, lo estamos viendo, hemos hecho encuestas sobre eso con los pacientes. Las personas es como que se cansan, a ver, te lo voy a sacar de otro espectro. ¿Entendés? Si mirás fotos mías de hace un año y medio atrás, yo tenía un montón de suéter en la gama de los rojos. Y hoy, mirás, hace 6 meses atrás me di cuenta yo solo, tengo un montón de remeras y suéter y camperas en la gama de los verdes. Entonces, tiene que ver con cosas que te va pasando, con gustos, a veces tiene que ver con cómo te responde el sistema o cómo vos crees que te responde. Los pacientes empiezan a cometer errores de automatización por ellos mismos o creen que el sistema no les favorece tanto o se empiezan a poner un poco más controladores en el cuanto a lo que van a comer,
recordate que si vas a comer más de 80 gramos de carbohidratos, tenés que cargar carbohidratos. Entonces, por ahí se empiezan a ver mejor y empiezan a comer comidas con más de 80 gramos de carbohidratos. Entonces, es una mezcla. En promedio, en los últimos meses, fíjate que están en el rango de los 100 gramos de carbohidratos. No existe nadie que coma 100 gramos de carbohidratos. Obvio. ¿Estamos? Entonces, eso te habla de que el 50% usan el 50% automil y el 50% no usa automil. También en el medio tenés un grupo de pacientes que recién están comenzando en la estadística global y no están usando tanto automil, ¿se entiende? Entonces, es como una mezcla. Bien, muchas gracias. Andrea, ¿tenés una pregunta? Peloche. Tenés que... Estás Estás silenciada. muteada, Andrea. ¿Ahora? Ahora sí. Claro. Ahora Perfecto. sí. Bueno, felicitaciones por la exposición, realmente. Y, realmente estaba pensando, luego de los casos clínicos que mencionaste, que yo tengo un paciente que es triatleta y estaba anotado para hacer el Ironman este año en Europa y tuvo la situación de que hizo un debut de diabetes 1. Entonces se le complica bastante el tema del entrenamiento, pero sobre todo tuvo que cancelar el Ironman por el deporte acuático, ¿verdad? Entonces, digo, qué importante es todo lo que dijiste tú con respecto al agua, ¿no? Es decir, la profundidad, el tiempo de exposición al agua, porque estoy pensando que realmente podría ser una solución para él, ¿no? Para que pueda participar de repente el año que viene Sí, no en arrancaría el con un Ironman, Ironman. Andrea. Yo, ¿Eh? no arrancaría con un No, Ironman, pero sí le diría, arranca con un triatlón, arranca con un medio triatlón y ir viendo cómo responde, porque también sabemos de que diabetes tipo 1 y ejercicio es todo un tema en la respuesta. sí, claro. El Ironman mezcla aerobismo con anaerobismo y mezcla aerobismo prolongado. Entonces, yo arrancaría despacio, pero sí es una buena opción. Claro, tal vez sí, tenés razón, es demasiado ambicioso pensar hoy en un Ironman, ¿no? Pero lo que más, digamos, nos cortaba es cómo resolvemos este tema acuático, ¿no? Este, y además el peso, porque ellos no pueden llevar peso, tienen que ir lo más liviano posible para el rendimiento físico. Y realmente lo que pesa esta bomba, no es nada. Entonces, Pesa lo mismo que el por lo Iron. menos, claro, por eso, de las ganas de correr. Entonces, creo que ahí es una herramienta fundamental para aquellos que hacen deporte exigente, ¿no? Este, estoy hablando, bueno, de surf, de todo lo que es la práctica del deporte en rocha, que también, entonces, terminan en las Penfield, justamente porque se les complica, ¿no? Tiene que haber una desconexión de la bomba y no puede ser más de una hora. Acá mantienen la bomba durante su práctica de ejercicio. Entonces, bueno, es un buen inicio para comenzar a hablar de deporte intenso en este tipo de personas, ¿no? Con diabetes tipo Es 1. interesante, sí, súper interesante. Bueno, muchas gracias.